Bueno, vamos a continuar nuestras lecciones, pero ya hemos abandonado o terminado la historia de Mesopotamia. La historia de Mesopotamia termina con el imperio neobabilónico. Pero me ha parecido importante o me ha parecido interesante seguir hablando de esta zona, porque para mí no era muy conocida. Y bueno, pues he pensado que vosotros tampoco la conocíais mucho. Entonces vamos a hablar de los pueblos que van a ocupar lo que se llamarán las mesetas iraníes, que no es más que la parte de detrás de los montes Zagros, que siempre hemos dicho que eran el límite entre el actual Irak, Mesopotamia, y el actual Irán, centro del mundo persa. Bueno, pues aquí tenemos los montes Zagros, aquí tenemos las llanuras iraníes, que van a ser los lugares donde se van a desarrollar estos pueblos de los que vamos a hablar. Y me parece interesante hablar de el camino de Josarán. El camino de Josarán es una carretera que va a unir Bagdad con China y Asia Central. Es la primera de las rutas comerciales que existen, que darán lugar luego con el tiempo a la ruta de la seda. Este es el camino de Josarán y aquí tenemos, bueno, la presencia humana en estas zonas va a estar en las faldas del monte Zagros y va a ser de la zona del Calcolítico, en el año 400, 1300 a.C. Esto se va a dar en la antigua ciudad de Susa, primera ciudad de todos estos territorios, y se desarrollará allí una cultura, la cultura elamita, muy relacionada con Sumeria y con la Sumeria del periodo de Uruk, teniendo la misma cultura, la misma lengua. Mientras esto sucede en la zona del sur, en el norte va a aparecer unos pueblos proto ciudades que van a ser seminómadas, dedicados a la ganadería y al comercio. En la parte, aquí tenemos a los montes Zagros, que hemos dicho que dividían lo que sería Mesopotamia, el Tigris, el Éufrates, de las grandes llanuras de la meseta, de las mesetas iraníes. Aquí tenemos los pueblos que los que vamos a hablar, los medos al norte, los persas al sur. La zona de Elam con la ciudad antigua de Susa. Bueno, las tribus persas, hemos dicho que aparecen en el segundo milenio antes de Cristo, y desde los Zagros van a llegar estos pueblos que son unos pueblos indoeuropeos, no elamitas ni sumerios, indoeuropeos como nosotros. Su cultura es distinta a la elamita, distinta a la sumeria. Las tribus del norte serán, como hemos dicho, los medos, las tribus del sur serán los persas. La primera alusión a los medos la tenemos cuando hablábamos de los asirios. Recordar, como decíamos, que el milagro de los jinetes asirios se debe a los maravillosos caballos que los medos tienen que pagarles para su tributo como vasallos. Los asirios nunca conquistaron a los medos, pero en cambio sí los sometieron en vasallaje. Y entonces el pago de su vasallaje, ya hemos dicho, eran estos magníficos caballos. En el siglo VII ya hemos comentado que los medos conquistan todos los pueblos de alrededor, babilónicos, medos, escitas, creando un gran terror. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Que cuando se debilitó el pueblo asirio, fue atacado por todos los pueblos de alrededor y terminará su final. Se ha dicho desde el mundo griego que la capital de Media era Ecbatana. Ecbatana era una ciudad con un palacio rodeado por 7 muros concéntricos de diferentes colores. El sexto muro era de plata y el séptimo, el último, el que estaba próximo al palacio, era de oro. Es la actual Hamadán. Aquí tenemos la ciudad de Ecbatana y aquí tenemos una imagen de los muros de Ecbatana. El primer muro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo muro de oro, el sexto muro de plata, rodeando al palacio de la ciudad de Ecbatana, capital del mundo de los medos. Bueno, pues aquí tenemos la actual Hamadán, que es la antigua Ecbatana. Genealogía de los medos y de los persas. En un principio los persas eran vasallos de los medos, y el pueblo importante eran los medos, que a su vez habían sido vasallos de los asirios, pero ya se habían liberado de ellos. Entonces tenemos, este es el imperio medo en el año 600 a.C. Aquí tenemos cuál es la genealogía. Los persas aqueménidas tienen como primer importante rey a Ciro y después a su hijo Cambises. Los medos tendrán a Ciaxares,
cuyo hijo será Astiages, y tendrá una hija que se llamará Madane. Cambiases y Madane se casan y tienen a Ciro II, que será el que unificará a los persas aqueménidas y a los medos. Él tomó el nombre de la raza de su padre. Entonces, Ciro II fue el gran rey de los persas aqueménidas, quedando los medos como en un segundo lugar, ya pasando de la hegemonía de los medos, la hegemonía hacia los persas. Bueno, Ciro I fue el primer rey de la dinastía aqueménida, que era seguramente nieto de su fundador Aquemenes. Aquí tenemos los medos, los persas, los primeros habitantes de esta zona, pasados los zagros, en lo que se llamará el Elam, con la ciudad de Susa como primera ciudad de estos territorios. Cambises, padre de Ciro el Grande, Ciro II el Grande, sería el fundador del imperio persa. Él, Cambises, su hijo Ciro I y su hijo Ciro II el Grande, eran reyes de Ansan, de acuerdo con la genealogía que se encuentra inscrita en la inscripción de Behistún. Vamos a hablar con frecuencia de la inscripción de Behistún, porque es la historia de estos pueblos. Realmente la historia empezará con Darío I, pero hace alusión a los reyes fundadores del imperio aqueménida. Aquí tenemos Ansan, su primera capital, que luego será trasladada a Pasagarda, donde se encuentra la tumba de Cambises, rey de los persas aqueménidas. Aquí tenemos Pasagarda, capital de los persas, y aquí tenemos Ecbatana, capital de los medos. Bueno, Madame de Media es la hija del rey Astiages, que realmente es uno de los grandes reyes del imperio medo. Se casa con Cambises I, rey de los persas. ¿Por qué? Porque los medos temen a los persas y los quieren neutralizar. Fue madre del gran rey de los medos persas, Ciro II el Grande, que tomó el nombre de rey persa aqueménida. Aquí tenemos a Madame. Bueno, pues Tiaxares fue el fundador de los medos, de los reyes de los medos, y fue el que propició, junto a Nabopolassar, el rey de los neobabilonios, la caída del imperio asirio. Aquí tenemos a Tiaxares, que inició una campaña para liberar el Medio Oriente de los opresores asirios. Bueno, pues parte de las tierras de los asirios, de la ruta de Josarán, pasaron a manos de los medos, y Tiaxares ordenó fundar un gran imperio. Heródoto escribió que fue un gran rey que reunificó todas las tribus iraníes bajo su hegemonía meda, y además hizo una división entre las tropas de lanceros, arqueros y jinetes. Astiages, uno de los sucesores medos, tuvo un sueño acerca de su nieto Ciro el Aqueménida, el hijo de su hija Madane. Una diabólica profecía que les decía que Ciro, su nieto, le iba a matar. Entonces ordena al cortesano Hárpago asesinar al joven Ciro. Este es el sueño de Astiages con su hija Madane, embarazada del que va a ser Ciro II el Grande, y él piensa que el fruto de este matrimonio, de su hija, el hijo de su hija, le va a matar. Entonces, ¿qué hace? Encarga a un pastor llamado Mitrades que asesine al niño, pero encarga a un hombre de su confianza, Harpago, que mate al niño, pero Harpago no se atreve a hacer este infanticidio, y entonces delega el encargo al pastor llamado Mitrades. Mitrádates ha perdido a su hijo recientemente, y entonces piensa, pues fantástico, me quedo a este niño para mí como fuera mi hijo, y el cadáver de mi hijo se lo entrego al rey Astiages para que él quede tranquilo. Así fue la cosa, y además el ardid funcionó, y Ciro se crió como un pastor. Ciro II el Grande, que es el niño que se cría como un pastor, cuando tuvo 10 años de edad, se hizo evidente que no era hijo de un pastor. Era demasiado noble, según Heródoto. Una casualidad hizo que Astiages pudo ver al niño, y entonces cuando vio al niño recordó muchísimo a su hija Madane, y pensó, este es el hijo de mi hija, este es el que me va a matar. Y entonces ordenó a Harpago, su
cortesano que le contara lo que había pasado. Entonces Ciro organizó un castigo muy grande para Harpago, pero no le valió de mucho, porque Ciro organizó una alianza de las tribus persas aqueménidas y se rebeló contra su abuelo materno Medo, Astiages, y entonces lo hizo preso. No se sabe si lo mató Ciro, pero lo que está claro es que Astiages fue traicionado y murió. De esta forma, Ciro II el Grande, que se considera un persa aqueménida porque es la herencia de su padre, unió a persas y a medos y fundó el gran imperio persa aqueménida. Pero no olvidemos que en un principio los importantes eran los medos. Por tanto, por esto, los griegos se confunden y cuando luchan contra los persas en las guerras médicas, piensan que están luchando contra los medos. Realmente las guerras médicas que enfrentan a griegos y persas realmente se llaman médicas por una confusión que era común en aquella época, porque se evocaba al pueblo más importante en un principio. La hegemonía primero fue de los medos y luego pasó a los persas, porque Ciro II, hijo de un persa aqueménida y de una medo, la princesa Meda, tomó la identidad del pueblo de su padre, de los persas aqueménidas. Bueno, este es Ciro el Grande, persa aqueménida. ¿Y cuáles fueron sus conquistas? Primero conquistó Lidia, que es la actual Turquía. Es decir, esta es la costa de la Jonia, con Éfeso, Mileto y arriba Troya. Es decir, es lo que es hoy la actual Turquía. Aquí tenemos a Troya, a Esmirna, Sardes, Éfeso, la actual, el Mar Negro, el estrecho de los Dardanelos, el Mar de Mármara. Es decir, Estambul está aquí, es decir, es la actual, Turquía. El Creso, rey de Lidia, era cuñado del depuesto Astiages, rey de los Medos, por lo que pensaba que tenía cierta alianza con ellos. Según Heródoto, consultó el oráculo de Delfos, cosa muy frecuente en aquellos momentos, y entonces lo que hizo fue preguntarle sobre la conveniencia de atacar o no a los persas. El oráculo le contestó que destruiría un gran imperio. Lo que no le dijo es que el imperio que iba a destruir era el suyo, era Lidia. Entonces Creso fue confundido por el oráculo de Delfos. Aquí tenemos Delfos, no puedo evitar ponéroslo, para señalar que en el templo de Apolo, que es el dios de Delfos, aparece un orificio. En este orificio es por donde salen la pitonisa. Se llama pitonisa porque recuerda a la hazaña del dios Apolo cuando mató a la serpiente Pitón por la posesión de estos territorios. Entonces la pitonisa, ¿quién es? Es una especie de bruja que escucha entre vapores de elevación, escucha las palabras del dios Apolo y entonces contesta a lo que le preguntan los grandes personajes que acuden al oráculo de Delfos. Aquí tenemos a la pitonisa entre vapores que le está contestando al rey de Acreso, rey de Lidia, si es conveniente o no atacar al imperio persa. Entonces realmente le dice esto, que va a destruir un gran imperio. No sabe el rey que el imperio va a ser el suyo. Es decir, esto era muy frecuente porque la pitonisa contestaba con palabras extrañas, no daba un mensaje claro. La pitonisa lo que decía era lo que le había contado a ella, lo que le había dicho al oído a ella el dios Apolo. Bueno, pues esto es la subida al santuario, que está llena de pequeñas construcciones que se llaman los tesoros. Este es el tesoro de los atenienses, que era un pequeño templo donde se guardaban los tesoros que los atenienses habían llevado a Apolo porque les había ayudado con sus oráculos en alguna de sus campañas. Esto es Delfos, que está en la parte continental de Grecia. Esto es el Peloponeso, el norte del Peloponeso, y aquí tenemos las Termópilas. El paso de las Termópilas que nos evocan a las guerras médicas, que aunque se llamen médicas, eran de los griegos contra los persas. Contra los persas, Darío II fue el que terminó la tercera guerra médica con ya la conquista para siempre, la desaparición de los persas a favor de los griegos. Aquí tenemos la segunda ciudad que va a conquistar Ciro, que va a ser Babilonia.
Para él fue muy importante el sacerdocio. ¿Por qué? Porque os acordáis del último emperador neobabilónico que se llamaba Nabónido e intentó cambiar al dios Marduk, que era el más importante de los neobabilónicos, por la diosa Luna. Y entonces el sacerdocio se enfadó con él. Y además el pueblo también. De esta manera, cuando llegó Ciro, los sacerdotes y el pueblo neobabilónico apoyó a Ciro en su campaña de la conquista de Babilonia. Aquí tenemos Babilonia conquistada por Ciro, Lidia y Babilonia conquistada por Ciro. También se conquistó unas provincias orientales que estaban entre Uzbekistán y Tayikistán, que se llamaban los gordianos. Son mencionados como una satrapía y también se encuentran en la inscripción de Behistún que os decíamos antes. ¿Qué es esta inscripción de Behistún? Es una inscripción monumental en piedra de la época aqueménida, del siglo VI a.C. Está inscrita sobre la pared de un acantilado de la provincia de Kermanshah, al norte de Irán, a unos 100 kilómetros de altura. 100 metros de altura, perdón, qué burrada. Fue ordenada escribir por Darío I el persa en un momento posterior a su accesión al trono en el 522, entre este momento y su muerte en el 486 a.C. La inscripción incluye el mismo texto en 3 lenguas diferentes, empleando escritura cuneiforme: persa antiguo, elamita y babilónico. Se le puede considerar la piedra Rosetta de los persas, ya que esta inscripción fue muy importante para poder entender y descifrar la escritura antigua desconocida hasta entonces. Relata la historia de las batallas libradas por Ciro entre los años 521 y 520 contra las satrapías que intentaron desmembrar el imperio persa aqueménida, fundado por Ciro II el Grande. Estos acantilados están grabados, ya hemos dicho, en el monte Behistún. Aquí tenemos Darío y su séquito con las satrapías conquistadas. Todos los sátrapas están rindiendo homenaje al rey Ciro I. Aquí lo tenemos, el Ciro I, y los escritos que decíamos en los 3 idiomas. Esta es la montaña donde está inscrita esta inscripción tan importante para la historia del mundo persa. Aquí tenemos a Darío, seguido de sus súbditos, con los sátrapas que ha conquistado. Le van a pagar todos ellos a él, le van a pagar un precio de vasallaje. Aquí lo tenemos, al rey Darío I, frente a los sátrapas. Darío I, su escudo de Darío I, hablaremos de él con más tranquilidad cuando hablemos de Darío I. Esto es la escritura que os decía antes, que va a tener en 3 idiomas, el persa antiguo, el elamita, y va a permitir el conocimiento de los 3 idiomas. ¿Quiénes son los masajetas? Otro pueblo, pero este era un pueblo nómada, iranio, que vivían en las estepas de Asia Central, entre el mar de Aral y el mar Caspio. Se produjeron una guerra entre masajetas y el imperio persa. La reina de los masajetas era Tomiris y el rey de los persas ya sabemos que era Ciro II el Grande. Aquí tenemos los masajetas que ocupaban estas llanuras del centro del actual Irán. Bueno, Ciro logró tomar como prisionero al hijo de la reina y la reina Tomiris le amenazó con saciarle de sangre si no le devolvía a su hijo sano y salvo. El chico se suicidó. Y entonces, tras una batalla, Ciro murió y la reina encontró a Ciro muerto. Entonces, al encontrarlo muerto al rey, lo decapitó, tomó su cabeza y ordenó meterla en un orde repleto de sangre. De esta manera, Ciro murió entre sangre. Ciro, según Jenofonte, Ciro II, el que mató a la reina Tomiris, el que murió en la lucha contra la reina Tomiris, fue superior a todos los monarcas. Aquí tenemos al reina Tomiris como de la cabeza decapitada de Ciro II en la sangre de un barreño para que muera con su propia sangre. Esto es un cuadro que pintó Rubens de esta historia antigua de la antigua Persia. Otro cuadro también, aquí tenemos la cabeza de Ciro que va a ser metida en este orden ordenado por la reina Tomiris. Bueno, pues en la capital pasó a Pasagarda y fue la primera capital del imperio aqueménida bajo Ciro el Grande y allí se encuentra su tumba.
Hoy es un yacimiento arqueológico. Esta capital luego pasó a Persépolis y luego se trasladó a Susa. Aquí tenemos la sala del palacio de Pasagarda. Y aquí tenemos la tumba, un dibujo de la tumba de Ciro el Grande. La tumba de Ciro el Grande es una tumba sencilla que se encuentra en Pasagarda. Aquí está la inscripción que tenía en la tumba. La tumba tenía una inscripción aquí que decía: yo soy Ciro el rey, un aqueménida. Él siempre se denominó aqueménida, siempre fue persa, nunca fue medo, heredó la sangre de su padre. La descendencia de Ciro Grande fue muy poco gloriosa. Tuvo 2 hijos, a Cambises II, que conquistó Egipto, y otro hijo, Bardilla, que fue enviado a una satrapía remota. En el año 522, Bardilla no quiso conformarse con esta satrapía y se lanzó en armas contra la capital Ecbatana, contra su hermano Cambises. Cuando éste iba en su captura, cayó del caballo y murió. A consecuencia de esta caída, murió, y entonces ya terminó la historia del segundo hijo de Ciro II. El próximo día seguiremos con la historia de Darío I, sucesor de Ciro II el Grande. Muchas gracias y hasta el próximo día.